Al fin sucede, que también puede ser al fin sucede. También puede ser, ¿no? Uno podría decir al fin llegó a sucede. Al fin sucede, a mí me parece una de las letras más concisas del álbum, porque tiene básicamente lo que habla y sobre lo que de alguna forma desarrolló mínimamente. Por supuesto es una canción, no exageremos tampoco, pero es que aquello a que le tememos, tan fuerte como aquello que deseamos, finalmente sucede. Si tememos mucho algo, si le tenemos mucho miedo a algo, estamos condicionando para que ello se ocurra. Y si deseamos mucho algo, también, ¿no? Y un poco juegan con esas dos cosas, ¿no? Tanto le temes o tanto lo deseas que al fin sucede. Bueno, pero igual podemos dejar eso como al fin sucede. Ya llegó. Bueno, la excepción... estamos hablando, quizás después tenga algunas modificaciones, pero es el tema que habla de la excepción a la regla, ¿no? Digo, modificaciones en cuanto al final, el título final. La excepción fue el primer tema con el que arrancó este disco. Fue así, aceleración 0-100. Fue de la nada el tema. Ahí estábamos, en esa formación estábamos Emanuel, Leandro, Fernando Nalé, Capri. Bueno, estábamos ahí en el estudio, marqué 4, empecé a tocar la guitarra como si fuera música ligera, algo así, muy parecido, digamos, la manera de composición, que es muy instantáneo. Y después vino la parte más de la letra, que en realidad yo quería jugar sí con un ideario rockero, es decir, donde la palabra satisfacción o insatisfacción o la palabra fuego o arder, que son parte como esencial del rock, estuvieran ahí. No sé, quise jugar con eso un poco, esa idea. Y terminé sintiendo de que estoy utilizando como una idea bien rockera desde su sonido y desde las palabras, pero para decir de que es mejor durar que arder. Todo lo contrario que se supone que el rock pregona. Pero para mí, digamos, en lo que sentía en ese momento, me parecía que, digamos, si estoy hablando de amor, si estoy hablando de vida, me parece mucho más desafiante tratar no porque sí, simplemente hacer las cosas como para durar, que para arder y desaparecer. Uno entre mil es una letra que escribió Richard y que también escribí parte yo. Es un tema que tiene una batería muy poderosa, que la tocó Bolsa y que además había sido un tema que en realidad yo, como estructura musical, digamos, con variaciones que sufrió luego, iba a ser para la telenovela Locas de Amor. De hecho se llamó Locura durante mucho tiempo hasta que se convirtió en este tema. Después switché por otra canción en ese momento, pero yo quería algo mucho, ya tenía ganas de power y ya lo quería en televisión, ¿no? Ya lo quería pero al final, nada, opté por otra cosa. Y eso quedó así como un demo. Y bueno, Richard escribió unas cosas. Es sobre alguien que está dormido y que mejor no despertarlo por este momento. Que sé que en algún momento cuando se despierte va a ser tremendo, pero por ahora lo mantenemos dormido. Caravana. Es un tema que tiene una fuerte influencia de The Police. Alguno hoy pensará, tiene mucho que ver con Soda Stereo también en el principio, ¿no? Que éramos muy influenciados por The Police, éramos re fans de The Police, exquisitos. Es un tema que de alguna manera tiene un parentesco con eso. Quizás hay una nueva lectura, muy seguramente la hay, pero tiene que ver así con los ritmos, la forma en que encaré las guitarras. Hay mucha cosa como extractada de esa época, ¿no? Quizás es el más 80 de los temas y es definitivamente adrede. Y a pesar de que yo no soy generalmente muy purista o demasiado así retro, tengo que reconocer que en este tema hay desde todas las interpretaciones de los músicos fueron como un poco para ese lado. También es otro tema que escribimos con Richard la letra. Y ¿qué más te puedo decir? Y es como una sorpresa ese tema. Lo daba como así medio clase B y subió de categoría y entró. Bueno,
Bueno, Adiós probablemente sea uno de los temas emocionalmente más profundos, más, no sé cómo llamarlo, digamos, es un tema que tiene esa belleza emocional para mí, ¿no? Algo descarnado. Y es una cuestión evolutiva para mí. Además de que es un tema muy simple y que parece, no sé, está muy relacionado con muchas cosas que hice en muchos momentos, de Amor Amarillo, de cosas con Soda Stereo. Adiós es probablemente es una de las primeras canciones así redondas, cerradas, que terminé, que hice para el disco, y habla de el final de una relación, pero con un sentido evolutivo, ¿no? Hay un momento que dice que separarse de la especie, yo tenía un tema que se llama especies, separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Como que comprender que a veces hay que decir adiós para crecer. Tsunami o Me Quedo Aquí. Yo a veces los temas le pongo nombre, ¿viste? Más allá de lo que el nombre que terminen, sigue teniendo sus sobrenombres. Es una canción que la hice de una forma muy diferente a otras. A pesar de que es una canción que tiene hecho como guitarra acústica, lo hice todo con samples cortaditos de pedazos de canciones porque estaba en un hotel y no tenía una guitarra y la única manera de hacer los tonos era agarrando pedacitos de discos para tener los tonos, los mayores, los menores, Entonces, con eso armé toda una secuencia como para poder hacer una melodía encima y obviamente después lo reemplacé todo y lo toqué, pero la forma de construcción fue un collage, ¿no? Y es como una declaración de... Digamos, en principio yo siento que en los últimos año y medio, una cosa así, he sentido como un verdadero movimiento emocional, no sé, viste, algo muy fuerte en el mundo que está muy representado con ese tsunami, ¿no? Que hubo en el Oriente, pero que de alguna manera es como una especie de muestra gráfica de algo mucho más potente, ¿no? Y no estoy hablando solamente de una cuestión ecológica, hablo de una cuestión así incluso espiritual, ¿no? Y también con esa cosa de la persona que decide quedarse ahí, ¿no? Que todo eso es parte de la naturaleza, parte de lo que ocurre alrededor, que es una fuerza enorme, pero que nos está probando para quedarnos. Entonces, por un lado está ese tsunami que nos mueve todas las estructuras, las relaciones, pero por otro lado hay una decisión casi testaruda de decir, me quedo aquí, ¿no? Que pase lo que pase, me quedo aquí. O sea, mejor no moverme frente a todo eso, y un poco eso. Y bueno, El agua en el cielo para mí es la perla del disco. Lamentablemente tomo partido por ese tema. Digo porque a todos uno los quiere, viste las canciones, pero esa es una canción que salió así de una, ¿no? Y es como la canción de amor del disco. Aunque tiene algo muy potente sonoramente y es esa cosa de a veces uno siente que ante una relación uno le pone mucho gas, ¿viste? Le empuja mucho, quiere que sea de determinada manera. Y la canción me sirvió un poco como para reforzar algunas ideas de decir, bueno, vamos despacio. Yo sé que todo esto está increíble, que vamos para el mismo imaginario, que vamos para el mismo lugar, pero vamos despacio. O sea, ahí vamos, en este caso, pero despacio, sin apresurarnos, sin crearnos falsas expectativas, ¿no? Tocó la interpretación de Pedro en batería así buenísima y sobre eso se montó también toda la estructura. Bueno, Dios nos libre, también es de la cosecha primera inmediata del disco, es un tema de rock así con todo, hacía mucho que no hacía un tema tan rápido, no sé, está más cerca de Ramones que
que de otra cosa que he hecho. Y también es una letra que escribimos con Richard. Habla de los excesos del amor, ¿no? Habla de mandarse con todo, los excesos de la vida. Y esa es, digamos, probablemente la más rocker de los temas. Bueno, el lenguaje es otra piel, dice. No es mucho más lo que dice. Digo, es la sensación esa de estar con, digamos, distanciado de alguien al quien uno quiere ver y entonces, bueno, no sé, pensaba en esos mensajes de texto, pensaba en las cartas, pensaba en todo aquello que usamos para acercarnos, pero que, digamos, concretamente no nos acerca físico, en forma física, pero con el que podemos jugar, ¿no? Desde lo más erótico a una situación, a la situación más, no sé, amigable o amable, lo que sea. Pero un poco eso, ¿no? Como el lenguaje como otra forma de tocarse. Y aquí tocó Fernando Samalea. Es probablemente uno de los temas más suaves, por decirlo así, del disco. Quizás el único así como de un aspecto más paisajístico, ¿no? Medium, con mis hijos estuvimos en un viaje en medio de este proceso del disco, que duró sus meses y que hubo cosas en el medio. Entre ellos fue un viaje que hice con mis dos hijos a Nueva York y tuvimos justo en el Metropolitan, en el Museo de New York, había una muestra sobre mediums y, bueno, todo lo relacionado con espiritismo y apariciones y fotográficas. Apariciones y fotografías, la mayoría de ellas trucadísimas, como las de ovnis, pero en el fondo siempre hay de 100 una que nadie puede explicar cómo se hizo y ya esa es suficiente como para que uno termine, digamos, dándole crédito a eso. De hecho, nos compramos un libro y lo estuvimos leyendo y yo fui en una época muy, muy fan de esa parte, ¿no? Así como oculta, tengo muchos libros. Me dedicaba a tratar de desenmascarar lo oculto, quería ser como una especie de Tuzán, digamos, en alguna forma, pero tenía que reconocer que me apasionaba mucho eso. Y así como escribí Telequinesis alguna vez con Soda Stereo, esta es un poco una concepción de una relación, si al final yo siempre escribo de lo mismo, pero bueno, en la cual estamos poseídos, ¿no? Por algo que va más allá de nosotros. Y entonces pensaba en eso, ¿no? En que, qué sé yo, dentro nuestro también viven una cantidad de fantasmas que toman forma según las relaciones que tengamos y cómo nos veamos con el otro. Y de eso un poco. Y es un tema que tiene muchas partes, como tiene una bastante complejidad en relación a otros que son como mucho más directos. Y es una hermosa canción. Bomba de Tiempo es uno de esos que también ya no era clase B, era clase Z, directamente estaba hecho así como medio cualquiera, a ver, vamos, dale, tocamos un ritmo así. Quería hacer algo un poquito más punchy, por decirlo también medio bailable. El disco en general no tiene esa tendencia, fui para otro lado, al revés que en otros discos anteriores, pero en este tiene en general un pulso más rockero, pero este tema conjuga un poquito más la idea más bailable, rítmica. Y bueno, la letra llegó mucho después. Primero era un tema básicamente instrumental, casi queda de esa forma, y se me empezó a ocurrir un poquito algo arengador y que tiene que ver con nada. Es una idea igual de las cosas que están en peligro de explotar, ¿no? Y es una letra muy corta, en realidad no sé si alcanza a entenderse qué es eso, tampoco me importa mucho, pero sí es ese momento, ¿no? Justo antes de que explote todo. A mí me parece que el tema con el que hemos decidido salir es uno de los temas más potentes, no por energía, digamos, sonora, quizás no sea el tema que más represente al sonido general del disco. Estoy hablando de Crimen, el tema que se va a alargar como difusión, el tema que voy a hacer el video. Es un tema que va. Me da la impresión de que va a funcionar a muchos niveles. Quizás hay otros temas más con una energía mucho más rockera, qué sé yo, que a lo mejor van a entrar más en un lugar que en otro, ¿no? Pero
En el caso de Crimen me parece que es un poco para todos. A pesar de que yo siempre tiendo a usar el tema, digamos, que represente al disco, como artista tiendo hacia eso. Me parece que es una buena jugada hacerlo así porque va a ser tengo la sensación, de la gente cuando escucha todo el disco, hay muchos temas muy posibles para hacer hits, así, y ser pasados en la radio, pero Crimen tiene algo especial. Se llega a ese momento y yo siempre encuentro comentarios especiales sobre ese tema. Incluso es un tema curioso en cuanto a lo que tiene que ver con el sonido conmigo, porque es realmente un tema que empieza con un piano. Y creo que nunca hice un tema así. Sabía que la letra hacia donde apuntaba eso era algo, viste, destroza corazones. Y eso es lo que quería hacer. Y más allá de una situación autobiográfica o no, que bueno, siempre se ocurren esas cosas, especulaciones, la verdad es que siempre pienso que cuando las relaciones se terminan, hay algo de crimen irresuelto en ellas, ¿no? Es decir, uno se da cuenta de que hay muchas cosas por las cuales cometió ese asesinato también. Aunque aparece que el cuchillo lo clavó la otra persona y eso nos hace doler. Pero en realidad somos protagonistas también de ese crimen. Y entonces es un poco esa impunidad que queda, ¿no? Esas cosas que quedan ahí flotando, que uno dice, ¿qué pasaría si hubiera sido de otra manera? Jugo de Luna, también siendo probablemente el último tema ahí cerrando el disco, también es el último tema que compuse. En principio tenía una idea de ser un tema instrumental o con una muy breve situación vocal. Luego fui como empezando a crear una melodía. Básicamente estaba muy manejado por la idea de la guitarra y la armonía. Al colocar una medida con la voz se me fue poniendo cachondo el tema. Y es el tema cachondo del disco.